clase de el curso Teología del Nuevo Testamento. El autor Quesada, un autor cubano. En el capítulo número 1 de este manual, algunos de ustedes han realizado incluso la tarea de la lección número 2. Eso está bien, eso es ir adelantado y eso es bueno. Él intenta conceptualizar algunos puntos que necesitamos manejar para poder entender lo que es la teología del Nuevo Testamento. Emir decía la semana pasada que hace 30 años, no sé cuánto, nosotros estudiamos en el Instituto Bíblico Benecer y estudiamos teología sistemática. Yo luego estudié en otro seminario y vi teología del Nuevo Testamento, pero eso fue en los 90, ya unos cuantos años después de haber estudiado en San Cristóbal. Y ahora nos conseguimos con este curso, que es un curso de teología del Nuevo Testamento. La semana pasada intentamos definir la teología del Nuevo Testamento como aquel estudio que trata de fijar los conceptos, nociones e ideas del Nuevo Testamento, partiendo de la interpretación, la exégesis, el estudio histórico-cultural que se tenga del Nuevo Testamento como un todo. Tampoco se apoya esto en la idea disociativa de decir que una cosa es la teología del Antiguo Testamento y otra cosa es la teología del Nuevo Testamento. Si bien es cierto, cada uno de esos estudios estudiará un brit o un pacto. Sin embargo, todo esto está entrañablemente relacionado. A veces es difícil separar, tirar una línea divisoria entre lo que tiene que ver con una cosa y con otra. Por eso el autor, vamos a entrar en materia, nos habla de la teología bíblica. Correcto. Hay teología bíblica para diferenciarla de la teología sistemática, la teología dogmática, la teología histórica y una cantidad de teologías que ya serían teologías ya bien puntualizadas cuando hablamos de la teología del pacto, la teología dispensacionalismo, la dispensacionalista, la teología de la liberación, en fin, ¿no? Ya serían matices, o hablar de la teología luterana, bautista, reformada, ya serían teologías más bien que tienen que ver con algunos aspectos bien interesantes, sobre todo cuando hablamos de la teología del pacto. Recientemente nosotros estudiamos un curso de teología del pacto y a mí particularmente me pareció más bien un método de interpretación. Ellos, sobre todo estas corrientes reformadas, ellos interpretan todo basado en la teología del pacto. Y eso me lo decía el pastor Tony Camargo, ¿no? Que a él le parecía, y a mí también, me pareció muy semejante a la teología dispensacionalista, ¿no? Que yo no sé si en el fondo terminará siendo un método interpretativo que se lo aplica a todo. Ven todo desde el punto de vista de la teología del pacto y ven todo desde el punto de vista del dispensacionalismo. Entonces, eso en cuanto a eso. Entonces, en esto ya estaba un conversatorio, ¿no? Y decía uno de los profesores, no recuerdo el nombre, tanta gente que es temerario definir la teología como el estudio de Dios. Entonces yo quiero comenzar la discusión. ¿Ustedes hasta qué punto podemos decir que la teología se puede entender como el estudio de Dios? Voy a repetir, una pregunta abierta. ¿Hasta qué punto es pertinente, conveniente, entender que la teología es el estudio de Dios? Así, lo escucho. Hoy quiero hacer algo diferente. Preparé una lección, pero me gustaría
esta noche. Emil Cordero levantó la mano. Adelante, Emil. Yo considero que no hay ningún problema en que se defina la teología como el estudio de Dios. Ahora, lo que sí creo yo es que el concepto teología como estudio de Dios es un concepto limitado. Esa advertencia hay que hacerla desde el principio, porque nosotros no podemos meter a Dios en un tubo de ensayo o en algún laboratorio y ponerlo a estudiarlo ni como un todo ni en su parte. Hay un texto por allá, ahorita no recuerdo en qué parte, pero dice que yo no sé si está en la escritura o es un teólogo o algún comentarista que lo dijo, que el universo no puede contener a Dios. Y eso es cierto porque Dios es más grande que el universo. Sin embargo, Dios es, además de inmanente, es trascendente, ¿no? Y por ser trascendente, se ha revelado. La revelación es una manera como Dios muestra su trascendencia. Pero el hecho de que Dios sea trascendente, incluso que Dios algunas veces contemporice con nosotros en algún aspecto, ¿no? Al utilizar incluso nuestro propio lenguaje, incluso la encarnación, al Dios hacerse hombre, eso no quiere decir que este estudio y todo esto agote a Dios. Un Dios que pudiera ser demostrado o que pudiera ser estudiado de manera agotada, como si fuera un tema cualquiera por ahí, dejaría de ser Dios, porque Dios es infinito. Esa es mi opinión sobre el concepto de teología. Con todo y eso, yo creo que la teología es el estudio de Dios. Ahora, que le agreguemos algunos otros detalles, ¿no? A esa definición, es válido, ¿no? Por supuesto, siempre cuando se acomode al mismo texto bíblico, ¿no? No contradiga las escrituras. Muchas gracias, Hermano Emil. José, Moisés. está muy bien, buenas noches. Está muy bien lo que dice el profesor Emir. Ahora, quiero colocar algo también. Pienso que la palabra teología no satisface en realidad la definición, porque, porque es que no se puede estudiar a Dios. Tú no puedes, o sea, es imposible estudiar a Dios en toda su esplendor. Parte de lo que decía el hermano profesor Emil. Entonces me parece que esa palabra está es como muy limitante, porque cuán difícil es describir a Dios. ¿Hasta qué punto en realidad yo estoy? Porque fíjate, si nosotros hablamos del tiempo cuando nosotros estudiamos, yo no recuerdo que en ese tiempo hablamos de la Trinidad económica. Yo no recuerdo que en ese tiempo hablamos de la Trinidad ontológica. Nosotros, estoy hablando de nosotros, en ese tiempo, estoy hablando del 90. Hablamos de la Trinidad, pero no de la teología de la Trinidad ontológica ni económica, como otras cosas más que ahora han ido evolucionando, ¿no? En la neumotología, en la soteriología. Por ejemplo, lo que tú estás hablando del pacto de reformado, en este caso el pacto, ¿no? Teología del pacto. La teología de los menonitas. Entonces, todas estas cosas es un intento de poder descubrir o de poder describir más bien a Dios. Pero es que la mente de nosotros es finita, ¿no? Es bastante complicada. A mí me parece que es difícil, hermano. Estamos haciendo un intento. Bueno, muchas gracias, Emir, muchas gracias. Bueno, precisamente en esas dos vertientes se dirigía la discusión estos días en un conversatorio, ¿no?
Uno es que Dios es Dios inmarcesible, inmutable, invisible, con atributos no comunicables, ¿no? Y esos atributos no comunicables de Dios, que son propios de Dios, dificultan, por una parte, la comprensión para una mente finita y limitada como la del ser humano. Pero por otro lado, la otra contraparte decía que, y estoy de acuerdo y voy yo con esa, hay un texto que dice que los misterios son para Dios y las cosas reveladas son para los hijos de los hombres. Eso creo que lo dice Deuteronomio, correcto. Entonces, 29. Sí, correcto, muchas gracias. Entonces, ¿qué significa esto, no? Que tenemos un Deus revelatus, correcto, ese Dios que se reveló en la historia, correcto. Y ese Dios se ha revelado a través de su palabra. Y Dios se reveló a través de su Hijo Jesucristo en la encarnación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una cantidad de elementos, de conceptos, de ideas, correcto. Porque nunca podemos olvidar que la Biblia es la palabra de Dios en palabra de hombre, correcto. Entonces, nunca el elemento humano, en estos días discutíamos sobre el valor de la subjetividad. Y el escritor decía que la subjetividad no es mala en sí, porque así creó Dios al ser humano con una capacidad de pensar, de razonar, de ver diferentes puntos de vista. Entonces, cuando hablamos de que las cosas reveladas pertenecen a los hombres, eso indica que Dios dejó ver, mostró, volvamos al término revelar, destapar, algunas cosas para que el ser humano tuviera cierto entendimiento de él. Entonces no está mal, desde mi punto de vista, que la teología se encargue de tomar esos elementos que están sobre todo en la Escritura, que es la revelación completa, perfecta de Dios, y la Escritura muestra todo lo que Dios ha querido que el hombre sepa de él, correcto, todo lo que la humanidad, Dios ha querido que sepa de la humanidad. Entonces, para mí no es tan temerario y no debe ser tan despreciado el hecho de que porque Dios es un Dios eterno, inmanente, inmarcesible, todopoderoso, entonces Dios no puede ser estudiado. Dios va a ser estudiado en lo que Él nos ha permitido o lo que Él nos ha dado a conocer de Él. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, por eso Tomás de Aquino, me imagino que la Suma de Teología decía que la teología es enseñada por Dios, enseña de Dios y conduce a Dios. Como decía Hugo Zorrilla. Hugo Zorrilla, teólogo anabautista, decía de qué sirve interpretar la Biblia si no soy capaz de obedecerla. Correcto. Él hablaba de la epistemología de la obediencia, que para entender la Biblia tenemos que estar dispuestos a obedecerla, si no difícilmente vamos a entenderla. De hecho, el autor plantea un dilema, casi terminando el capítulo, que es si una persona no cristiana puede hacer teología o la teología está reservada solamente para aquellos que tenemos fe. Él va a plantear. Entonces, déjeme terminar, ya te voy a dar chance, ¿no? Entonces, la teología es el estudio de Dios, por supuesto, basado en lo que Dios ha revelado. Y aquí está el problema con el estudio, que cuando se quiere entrar en arena movediza, en campos peligrosos, buscando las 5 patas al gato, terminamos inventando, correcto, terminamos inventando y llegamos a una tipo de teología especulativa, correcto, que no va a llegar a nada bueno. Pero cuando nosotros nos basamos en el texto sagrado, con humildad, con sencillez, entendiendo nuestras limitaciones, pues vamos a hacer un buen abordaje, o lo que decías tú, Moisés, un buen acercamiento a este estudio que llamamos teología. Pero ya por ahí tenemos que despejar la vía, porque si nosotros decimos no debemos estudiar teología porque eso no es posible para el hombre,
o no debemos estudiar, profundizar en la teología, porque eso, el mucho estudio fatiga la carne y la letra mata, malinterpretando algunos versículos bíblicos que la gente utiliza, ¿no? No, nosotros tenemos que, con humildad, con sencillez, con la ayuda del Espíritu Santo, estudiar lo que Dios ha revelado de él. Y eso para mí es teología. Y ven, adelante. O sea que después me dan chance después. Ah, te doy chance después, Moisés, correcto. Ah, y ven. Ajá. Según el texto del manual que estamos estudiando, Tomás de Aquino dice que la teología está enseñada por Dios y basado en lo que usted está comentando, es lo que el Señor se dio a revelar por medio de su palabra. Eso es lo que está estudiando la teología, lo que está escrito. Y 3 puntos que señala él, que es enseñada, enseña de Dios y conduce a Dios. Por eso que podemos decir que la palabra de Dios escrita es lo que nos está revelando el Señor. Ahora, ¿cómo lo conduce? Porque la teología es una comprensión más profunda y un compromiso más estrecho con Dios en una situación personal que hacemos con Él mismo. Amén. Amén. Muchas gracias por tu aporte, Ivén. Moisés, adelante. Sí, es interesante. Ahora, como tú decías, Fonseca, es tan serio el asunto que cuando vamos a hacer teología o cuando nos están enseñando teología, esas personas o nosotros debemos tener unas buenas herramientas para hacer teología, porque la teología no es inspirada. Ese es el otro problema. Pero como la teología no es inspirada, por eso es que hay tantos líos con la teología. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tener buenas herramientas de exégesis hermenéutica para poder llegar a una buena teología. Bueno, Moisés, disculpa, de eso vamos a hablar dentro de unos minutos cuando hablemos en las ciencias bíblicas en referencia a la teología. Muchas gracias. Entonces, hay un aspecto que añade el autor, Quesada, es que la teología siempre busca relacionar la fe con las obras, la creencia con el comportamiento. Es lo que decía Hugo Zorrilla. Y voy a repetir el concepto de Hugo Zorrilla en el libro Estudiando y Comprendiendo la Biblia, de ediciones Clara Semilla, Bogotá, Colombia. Zorrilla decía que citando a Hans Denk, un teólogo anabautista que fue muerto en manos de católicos y protestantes en el tiempo de la Reforma Radical, Hans Denk decía: nadie puede conocer a Jesús si primero no está dispuesto a seguirlo. Por eso en la enseñanza anabautista, Jesús es no solo un Señor, un Salvador en quien creer, sino un Señor a quien seguir. Correcto, eso es muy importante en la teología anabautista, ¿no? Que se hace mayor hincapié en el seguimiento. Y por aquí el autor también nos va a citar más adelante a Dietrich Bonhoeffer, un aspecto limitado del enfoque teológico, pero vamos a verlo más adelante, ¿no? Entonces, no solamente basta una ortodoxia, una correcta doctrina, sino que una correcta doctrina va a llevar a una ortopraxis. Está la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía, que tienen que ver con un correcto sentimiento. Me enseñaban el triángulo metodista. No sé si ustedes conocen ese triángulo metodista. Los metodistas, los wesleyanos, me estaba hablando un wesleyano, me estaba poniendo al tanto de su teología, por cierto, ¿no? Él me hablaba de ese famoso triángulo. Está la ortodoxia, la ortopraxis y un elemento que yo no consideraba o no tenía familiarización con él, que es la ortopatía, que tiene que ver con un correcto sentimiento, un deseo correcto. Es decir, está hablando de lo subjetivo, pero para ellos lo subjetivo no es de desechar. Si la mente está circunscrita a las escrituras, pues según ellos, esto va a crear, yo no sé si necesariamente, un sentimiento correcto, pero bueno, esto será tema de otra, hay tela para cortar, pero
tengo que avanzar porque esto es largo y se extiende, ¿no? Correcto. Y hay una palabra con la cual hoy se le tiene, no sé, cierta fobia, ¿no? A términos como credo, dogma, correcto. Esos tipos de palabras. Yo no sé, pero qué está ocurriendo en esta posmodernidad, ¿no? Y eso nos lo enseña Lucas Magnin, ¿no? En el libro, no sé, yo solo, estos días, Emir estaba dando una conferencia sobre eso, sobre la ética, ¿no? En medio de la posmodernidad, ¿no? Y Magnin habla de la religión de la piel, ¿no? Que se ha dejado producto de ese relativismo posmodernista que ha minado la teología, el hecho de que hoy se privilegia más la experiencia, con la cual yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en la experiencia, correcto. Pero la experiencia no debe ser el punto medular para el establecimiento del credo, del dogma, correcto. Y nosotros en nuestra fe tenemos credos y tenemos dogmas, correcto. Y no podemos, por ejemplo, nosotros hablamos de la resurrección corporal de Jesucristo. Hay cosas en el estudio de la teología que usted puede decir, bueno, incluso en el estudio de la doctrina ya. Hablemos un poquito más específico en el estudio de la doctrina, ¿no? Pero en cuanto a la teología, ¿no? Hay elementos que teológicamente no son negociables, porque estamos entrando en el campo de la nada, del vacío, del nihilismo, de la negación de todo. Pero hay puntos que pueden ser hasta un modo negociable, donde se puede caer en el diálogo, puede entrar en el diálogo teológico, en la conversación amena, respetuosa, ¿no? Pero hay elementos que son un dogma. El problema de esto es que el catolicismo, por su pretensión de imponer, para ellos, muchas cosas que la gente no entiende, y esto fue una de las cosas que la Reforma Protestante rescató, era sacar el pueblo de esa ignorancia, porque actualmente todo lo que en el catolicismo no se entiende, te dicen que es dogma de fe o secreto de fe, pero no es así en la construcción teológica protestante o en fin, ¿no? Entonces, hay tres sentidos que el autor nos habla de la teología bíblica. Algunos me escribieron con esta pregunta, porque es una pregunta del cuestionario, correcto, el cuestionario de la lección número 1, que cuáles son los sentidos que tiene la teología bíblica. El autor nos propone tres, correcto. Más o menos son tres enfoques de la teología bíblica. Estamos hablando de teología bíblica y la teología bíblica va a incluir la teología del Antiguo Testamento y la teología del Nuevo Testamento. Los dos pactos, los dos testamentos, o en hebreo los dos brit, correcto. Los dos pactos, correcto. Entonces, tenemos aquí que el autor Quesada nos plantea la teología bíblica puede ser aquella teología que tiene su raíz en la Biblia. Esto está de anteojito. Claro, dentro de la teología de los credos católicos romanos, pues el magisterio de la iglesia, la tradición, incluso en el metodismo. Y yo me quedé asombrado porque yo no había estudiado a profundidad teología metodista. Yo lo que conocía de la parte wesleyana era lo que había estudiado en la historia, ¿no? Pero este teólogo wesleyano me estaba explicando. Y para ello, ¿no? Tanto el magisterio como la tradición son elementos. Él me decía, yo le digo, bueno, explícamelo abiertamente. Entonces, él me decía algo así como que ellos le dan como un 60% de autoridad a la Biblia, ¿no? Pero el otro 40% está en la tradición y en el magisterio. Y yo me quedaba asombrado. Yo no sé, yo tendría que estudiar la teología wesleyana de sus raíces. De repente
simplemente me estoy basando en lo que este señor me está explicando. Y eso me ha llevado a mí, esto es reciente, sino, no he tenido tiempo para estudiar eso, pero en el catolicismo sí, la propensión de que el magisterio de la iglesia, la tradición, pues estén casi a la par. Y es por eso que el Concilio de Trento, el Concilio Contracorriente de Trento, pues reacciona a la Reforma Protestante, estableciendo los deuterocanónicos, el magisterio de la iglesia y un montón de la versión en latín, la misa, no sé qué cosa. Y sí, el magisterio de la iglesia está por encima de la escritura. Sí, eso es el catolicismo, pero en el metodismo, Emir, él me decía que como 60% la Biblia y como 40% los otros elementos, y yo creí que me desmayaba, casi me desmayaba. Yo traté de poner... Los presbiterianos también, sí, Fonseca. Yo quise poner cara de póker, porque estamos hablando muy amenamente. Correcto. Entonces, yo tenía que más o menos, pero yo me quedé asombrado. Explícamelo un poco más, ¿no? Y él me lo estuvo explicando, el triángulo ese y todo lo demás. Y yo, bueno, yo le dije, tendré que estudiarlo, ¿no? Obviamente, sí. 40% son los reminiscentes del catolicismo porque el metodismo proviene del anglicanismo, correcto. La iglesia, sobre todo la forma episcopal, es el nombre que se da a la iglesia anglicana en los Estados Unidos. Y sí, el metodismo tiene lo que pasa es que el metodismo fue una forma un poquito más de una experiencia, de una segunda experiencia, ya, de una experiencia de santidad completa. Y de ahí se derivó el bautismo, el entendimiento del bautismo del Espíritu Santo en el área pentecostal, correcto, de esa segunda experiencia. Y incluso hay autores metodistas wesleyanos que hablan de una tercera experiencia. No sé, estuve leyendo así por encima, a veces a veces cuando a mí me choca, cuando a mí me golpean y yo quedo así en el aire, pareciera que es una buena motivación para yo estudiar. Ya, cuando yo me consigo con un tema, yo quedo, pero que no sé, pero casi nada, pues esa es una motivación grande para investigar. Y eso es bueno, ¿no? Cuando nosotros reconocemos que no sabemos nada o que nuestro conocimiento, como decía un autor, es del tamaño de un océano, pero de la profundidad de un dedo. Así es, ese es el conocimiento. Entonces, la teología bíblica también puede ser a la teología que la Biblia contiene. Y esto es lo que Gravel, correcto, este teólogo alemán, correcto, de 1700 y pico, este señor Gravel, propone en cuanto a que la teología bíblica puede referirse a la teología que la Biblia contiene, correcto. Entonces, este concepto es del siglo XVIII, 1700 y algo, y dice este señor Gravel que la tarea del teólogo bíblico es discernir y describir el contenido teológico del autor, un grupo de libros, un periodo de tiempo. Eso es lo que más o menos. Ahora, es interesante, ¿no? Que este autor aquí habla de que la teología bíblica es una disciplina histórica y descriptiva. Correcto. Entonces, veamos entonces qué significa. Por supuesto, cuando decimos que la teología bíblica es una disciplina histórica porque tiene un desarrollo en la evolución de la historia, en el devenir de la historia, en los diferentes periodos, correcto, las posiciones, desde la iglesia naciente hasta, no sé si llamarlo la iglesia contemporánea o la iglesia en la actualidad, ¿no? Pero cuando decimos que la teología es descriptiva, permítame compartir pantalla o cambiar la pantalla, correcto, para que veamos más o menos lo que significa que la teología sea descriptiva. ¿Qué significa que la teología es descriptiva? Ok. Cuando decimos que la teología es descriptiva,
nos referimos a un enfoque que se centra en el describir y analizar las verdades reveladas. Nos interesa que esto nos quede claro, porque decimos que la teología es histórica y descriptiva, ¿no? Lo de histórico lo podemos entender con mayor facilidad, pero de que la teología bíblica, incluso la del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, como esas dos divisiones de la teología bíblica, correcto. Claro, la teología bíblica también va a tener subdivisiones. Se habla de la teología del Pentateuco, de los no sé qué cosas, de los libros poéticos, el Nuevo Testamento, los sinópticos, los libros históricos, la literatura petrina, juanina, Apocalipsis. Entonces, eso son un montón de subdivisiones que se deben estudiar, correcto. La teología juanina, la teología petrina, cuál es el enfoque, porque aunque usted no lo crea, ese bloque por autor tiene aunque la Biblia es inspirada, la revelación completa, por lo menos en los autógrafos, sin error, sin inerrancia. Sin embargo, desde el punto de vista de la subjetividad, los autores van a ponerle su toque personal, van a ponerle incluso lo que llaman en inglés el background o el trasfondo, su teología la van a reflejar. Por eso a mí me gusta mucho el comentario de Lothar Cohen y otros, ¿no? Cuando usted va a estudiar una palabra en ese diccionario, él comienza a hablar desde los sumerios, acádicos, si lo hay en el babilónico, y luego, y eso es un diccionario expositivo del Nuevo Testamento. Y luego te entra en los presocráticos, en los socráticos, y entra luego al Antiguo Testamento, y pasa comenzando por el Pentateuco, y va caminando a los profetas anteriores, los profetas posteriores, y luego se mete en el periodo intertestamentario, en el judaísmo tardío del Segundo Templo, y pasa luego por los evangelios y la literatura de Juan y de Pedro y Revelación. Entonces es un viaje, un paseo por todo esto que es necesario. Incluso a veces hace referencia a los Misná, a los targúmenes. ¿Sabes que los targúmenes son los comentarios en arameo del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, todo esto, y ahorita vamos a entrar, si nos alcanza el tiempo, a esa ciencia. O sea, pero regresemos aquí. Cuando decimos que la teología es descriptiva, nos referimos a un enfoque que se centra. Creo que la hermana Ana tiene el micrófono abierto. Si es tan amable, puede cerrarlo. Muy amable. Entonces, se trata de analizar y describir y analizar la verdad revelada, la historia de la doctrina y las creencias religiosas, tal como se encuentra en las fuentes principales, la escritura. Este tipo de teología se distingue de otros enfoques, como la teología especulativa. Esto es interesante estudiar a qué se refiere la teología especulativa y también la teología sistemática que la conocemos nosotros. Correcto. Este tipo tiene los siguientes puntos, ¿no? Se basa, dice, en la fuente. El principal objetivo es examinar y exponer lo que las escrituras, aquí está la fuente, ¿no? Las escrituras. Ahora, esto va a depender de cuál sea el enfoque o las presuposiciones que tenga el teólogo. Un teólogo protestante, católico, bautista, anabautista, liberal, pues, va a tener distintas presuposiciones. Yo estaba hoy leyendo Jesus Christ, en español voy a decirlo, Jesucristo y la mitología de Rudolf Bultmann. Estaba otra vez leyendo. Un libro muy corto. Es el libro de 1950. Déjame colocárselo aquí. Vamos a cambiar la pantalla. Luego regresamos a esto de... A ver, ¿dónde estás que no te veo?
A ver, vamos a compartir esta pantalla. A veces nos volvemos, aquí está el libro. Jesus Christ and the Mythology. Eso es un libro de Rudolf Bultmann. Es cortísimo. Creo que tiene 50 y pico de páginas. Déjame revisar el Jesucristo y la mitología de Bultmann. Aquí está. Está en español también. Yo lo tengo en inglés y en español. Tiene no sé cuántas páginas, pero no tiene muchas páginas, ¿no? Entonces, dependiendo de las presuposiciones para Bultmann, para poder entender el Nuevo Testamento, hay que diferenciar entre lo que es la historia y el querigma. Una cosa es lo que los evangelios han registrado desde el punto de vista histórico, y otra cosa es la intención comunicacional de la iglesia primitiva, a la cual Bultmann llamará querigma. Y para Bultmann, la única forma para poder entender esto es desmitologizando, es decir, eliminando todos los elementos sobrenaturales del texto. Ese es el método de interpretación de Bultmann, que por ello le subí a ustedes estos días el libro sobre la teología del Nuevo Testamento por Bultmann. Correcto, interesante leerla, ¿no? Entonces, vamos a seguir aquí con lo que es la teología descriptiva. Ok. Entonces, escritura, tradición, los credos, los escritos de la iglesia, lo que los escritos de la iglesia realmente dicen, no busca crear nuevas teorías o especular sobre misterios no revelados. Hay un grupo de un tal Campbell. Campbell es el fundador de los discípulos de Jesucristo. Este grupo de 1800 ya algo es un grupo restauracionista. Ellos decidieron pasar por alto todo lo que se escribió, todo lo que se dijo, toda la teología histórica y dogmática, y de un solo plumazo, y aduciendo que ellos tienen el Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo les revele a ellos en estos tiempos, algo así como lo que hicieron los mormones con el libro de Mormón y Joseph Smith. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Miren, hermano, mírenme bien. Tenemos que tener mucho cuidado de no irnos a un extremismo. Es decir, bueno, no, a mí no me importa la teología, lo que digo Calvino, ni Lutero, ni menos Simón, ni Tomás de Aquino, ni Agustín de Hipona, porque también tendríamos que decir, no me importa ni lo que dijo Pablo, ni Pedro, y llegaremos al punto de decir, no me importa tampoco lo que Jesús dijo, como hizo Jim Young. Jim Young, un momento que agarró la Biblia, dijo, si tenemos el Espíritu Santo, ya no necesitamos la Biblia. Y hicieron una fogata y quemaron las Biblias. Porque ya no, entonces tenemos que tener cuidado con ese extremo. Y por supuesto también el otro extremo es darle solamente crédito a los escritos de los teólogos, los doctores, ya en la historia, y olvidarnos pues también de la iluminación que el Espíritu Santo nos da. Entonces, la teología es descriptiva porque se basa en el qué y el cómo. Es decir, la teología descriptiva hará las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió en la historia de la iglesia que llevó a esta doctrina? ¿Cómo se desarrolló esta creencia a lo largo del tiempo? ¿Qué dicen los textos bíblicos sobre este tema? Eso es lo que hace la teología descriptiva, ¿correcto? Utiliza métodos, la teología descriptiva utiliza métodos históricos y exegéticos. ¿Qué pasa aquí? Como que me salí de... Utiliza métodos históricos y exegéticos. A menudo la teología descriptiva se superpone con la teología bíblica o histórica utilizando
herramientas, aquí vamos a Moisés, de la exégesis, interpretación de texto, la investigación histórica para rastrear el origen y la evolución de las ideas religiosas. Es aquí donde la ciencia bíblica entra, la historia, la arqueología, la exégesis, la hermenéutica, la crítica. El autor nos va a hablar de esto detalladamente. Entonces, contrasta con la teología especulativa, mientras que la teología descriptiva se enfoca en el qué es. La teología especulativa busca ir más allá, preguntando por qué. Y esa es, yo entiendo, ¿no? Por ejemplo, el filósofo es un amigo de la sabiduría. El filósofo se hacía preguntas, ¿por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Excelente, no hay problema con esto, pero hay que tener mucho cuidado en esto de la teología especulativa, porque esto es lo que nos mete en problemas. Porque yo siempre he dicho, y mi pensamiento, que donde Dios calla, yo callo. Y yo diría, como dijo Pablo, me propuse a no hablar más allá de lo que está escrito. ¿Me explico? Entonces, yo veo que mucho de las enseñanzas que están por ahí ahorita en el aire, en las redes, hay mucha especulación. Y esa especulación trae incertidumbre, confusión, y algunos hasta los hace alejar de la fe bíblica, la fe basada en la escritura. Entonces, esta teología especulativa intenta profundizar, no, la teología descriptiva intenta profundizar en la comprensión de las verdades reveladas utilizando la razón, y esta es la teología especulativa. Intenta profundizar en la comprensión de las verdades reveladas utilizando la razón y la filosofía para mostrar su creencia unida. A mí me gusta mucho este libro de la cosmovisión bíblica de William Lane Craig, donde William Lane Craig habla de una cosmovisión, la filosofía, ¿no? La filosofía, ¿no? Y la cosmovisión bíblica. Él dice que la filosofía es una esclava de la teología. Correcto. La filosofía va a entrar en juego a la hora del desarrollo de los argumentos. Correcto. Nos permitirá la lógica deductiva, nos permitirá realizar un excelente trabajo apologético, la defensa de la fe. Entonces, en resumen, la teología descriptiva es un estudio que se ocupa de registrar, organizar y exponer los hechos de la revelación y el desarrollo doctrinal, sentando las bases para otras ramas de la teología que luego pueden interpretar, aplicar o reflexionar estos datos. Entonces, esto es lo que hablamos cuando decimos que la teología es... Yo ya le puedo pasar este resumen, correcto, para que usted más o menos lo tenga. Entonces regresemos al manual. Fíjense que no hemos avanzado nada. Entonces hay una tercera definición que se habla de que el movimiento de la teología bíblica de este siglo presenta una tercera definición. Que yo no sé si yo estaré metido en esta, sin saber, ¿no? Pero yo pienso que la teología bíblica tiene dos derivaciones o dos vertientes. Una es la teología del Nuevo Testamento, y antes de esta, pues tiene que ser la teología del Antiguo Testamento. Para mí, teología bíblica, teología del Nuevo Testamento y teología del Antiguo Testamento. Después usted puede subdividirla estudiando otras teologías importantes. Entonces, la teología del Antiguo Testamento son disciplinas descriptivas también. Correcto. Entonces vamos a ver cómo avanzar. Entonces, aquí está. La relación con otras disciplinas bíblicas. Yo creo que hasta aquí vamos a llegar. Creo que no vamos a poder avanzar tanto como... Pero de todas maneras, usted no se preocupe. Usted tiene el manual. Léalo, estúdielo, analícelo. Correcto. La primera... a mí me gustó lo que dice aquí el autor. Voy a subrayarlo acá. Él dice que el estudio de la teología del Nuevo Testamento no puede ser según vacío. Correcto.
Y yo no sé si muchos estudiosos de la Biblia o dentro del mundo evangélico dicen, no, yo lo que necesito es la Biblia y no necesito nada más, ¿no? Yo por eso siempre cito, no sé si eso lo digo, Spurgeon, el llamado príncipe de los predicadores, ya que la Biblia en una mano y el periódico en otra, ¿no? Entonces, pero aquí no estamos hablando del periódico, estamos hablando de las llamadas ciencias bíblicas, ¿no? Y una es la hermenéutica, ¿no? Hermenéutica en hebreo es el midrashim, en el griego es la palabra que viene de Hermes, es el dios correcto griego, y por eso algunos dicen que la hermenéutica es pagana. Pero no, una cosa tan descabellada de decir esto, ¿no? Si así fuera, entonces iglesia también es pagana, evangelio también es pagano, porque la palabra evangelio es una palabra política de la época y la palabra eclesía también es una palabra política de la época. Entonces tomar hermenéutica como la ciencia que estudia la interpretación. Ya le vamos a dar la chance a ustedes. Le damos chance a ustedes. Y lo otro es la exégesis. Voy a simplemente a mencionarlo para darle chance a ustedes, ¿no? Tenemos también la historia del Nuevo Testamento, ¿no? Correcto. Como ciencias auxiliares. Ya yo mencionaba que Bullman habló de la diferencia entre querigma e historia. Tenemos también lo que llama el autor la crítica. Me hubiese gustado meterme aquí, pero bueno. Es bien interesante lo que el autor plantea, la teología dogmática, ¿no? Tiene que ver con la doctrina de la fe cristiana, la teología histórica, que tiene que ver con el estudio y análisis de la teología, pero en sus diferentes etapas históricas, ¿no? En fin, bueno, vamos a darle chance a ver cuál es el orden de levantar la mano, a ver si puedo ubicar el orden. Vamos a darle chance a Isben, Emir y luego Moisés. Adelante, camaradas. Muy bien, hermano. Vámonos en el manual, a la página 11, que ahí es donde tengo yo un problema sobre los tres posibles sentidos. Tal vez usted comentó, pero el audio se te entrecortó y no pude escuchar, porque según el texto aparece la teología escolástica protestante y aparece la teología dogmática como segundo punto o punto final, pero el punto intermedio no lo logró conseguir. Mi pregunta es, ¿cuáles son esos tres sentidos que nos habla el manual? Ya se lo voy a decir, hermano. Aquí está. Número 1, aquí está subrayado. Se puede referir a aquella teología que tiene raíz en la Biblia. Ya lo ubicó. Número 2, aquí está. La teología bíblica puede referirse a la teología que la Biblia contiene. Y el número 3 está aquí. El movimiento de la bíblica. Sí, pero esos son los tres. La pregunta dice, ¿existe en el término teología bíblica? ¿Es posible? No puede ser la misma teología bíblica. No, tres sentidos. No sé que sea la que aparece no. Creo que la pregunta es los tres sentidos. ¿Cuáles son los tres sentidos? Esos tres que estamos nombrando, que tienen la raíz en la Biblia, que la teología que la Biblia contiene, y el tercero es una tercera definición, que diferencia Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Esos son los tres sentidos que tiene la teología bíblica. Listo, mi hermano. Vamos a escuchar a Moisés, a Emil. Entonces, adelante, Emil Cordero. ¿O se nos fue Emil? Dale a Moisés primero. Moisés. Bueno, ¿está abierto el micrófono? ¿Me escuchas? Sí, claro, adelante.
No, quería era solamente colocar aquí en cuanto a la teoría bíblica, que es la base de la teología dogmática, Ajá. y que ninguna de las tres se puede divorciar, o de las dos, que sería la teología bíblica y la teología dogmática. Me pareció interesante lo que tú dijiste, que tú te irías por la teología bíblica. ¿Y cuál es la otra? Que tú dijiste que te irías, Fonseca. Bueno, la teología bíblica, No yo decía, ¿no?, que entre tantas cosas que dije, que la teología bíblica yo lo entiendo como se entiende en este momento, ¿no? Que la teología bíblica no, se no, deriva pero tú en dijiste, disculpa que tú dijiste que te irías por dos vertientes, teología bíblica y la otra, no recuerdo. Bueno, pero fíjate algo, bueno, Fonseca, que revisaremos la el teología audio. bíblica, Ya se me olvidó. no importa, tranquilo. La teología bíblica es la base para la teología dogmática. Por O sea, la supuesto, teología bíblica, por supuesto. lo que dice el escritor, la teología bíblica tiene un propósito distinto de la teología dogmática, en eso estamos claros. Sí, Pero la teología bíblica es primordial en una tarea histórica y descriptiva. O sea que en realidad la teología dogmática es primordial para una tarea instructiva pastoral. correcto, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que busca aplicar las conclusiones de la teología bíblica a la situación del teólogo dogmático. Entonces, para lograr esto, dice el escritor que ese fin del teólogo dogmático se interesa en sistematizar en forma coherente el contenido de esa teología. ¿Cuál? La bíblica. ¿Para qué? Para presentarla de una manera adecuada y actualizada a los oyentes. Entonces, me parece que lo que es la teología bíblica, la dogmática, ahí está el meollo. Ahora, por supuesto, tenemos que relacionarla con la exégesis, con la otra disciplina, que sería la hermenéutica y la exégesis, ¿verdad? Para proveer esos métodos que son principios para interpretar la escritura de algún autor. Allí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque la mayoría o una gran cantidad o pocos no conocen la exégesis y la hermenéutica o aplican la hermenéutica. Acuérdense que la hermenéutica es tu punto de vista. Si tú vienes por lo menos de los weleyanos, ellos van a aplicar la hermenéutica de su punto. Si vienen de los luteranos, lo van a aplicar de su punto de vista. Entonces, esa teología, y van a hacer exégesis desde el punto de vista de su teología o de su enfoque, esa teología no es inspirada. Y ahí es donde se va a concentrar las diferencias y las discusiones. Entonces, el asunto es que nosotros estemos preparados, que estemos conscientes de que nos vamos a encontrar todas esas ramas, toda esa gama, pero que sí algunos tienen razón, algunos tienen buenas ideas, pero que en la exégesis ahí está el problema. No sé si me di a entender un poco. Sí, por supuesto, por supuesto. El problema estriba, uno, en las presuposiciones, ¿no?, que cada teólogo va a tener, ¿no? ¿Cierto? Yo también quiero hacer una pregunta. Hermana, dígala. Perdón, que yo entré tarde, ¿no? No se preocupe, hermana. Entonces, quería saber si estamos estudiando el primer capítulo, ¿verdad? Del manual. Correcto, hermana, correcto. Ok. Gracias. Entonces tiene que echar una leidita para que, bueno, Sí, yo lo estuve leyendo, por eso es que me estoy entendiendo, a pesar de que entré tarde. Perfecto, hermana, perfecto. Escuchemos entonces al profesor Emil. Adelante, Emil. No, ya no voy a intervenir porque se me olvidó la pregunta que iba a hacer. Es que yo la anoto. Voy a dejar esta risa en la grabación de la clase. A mí también. Hay que aplicarle teología, a la pregunta del hermano Emil. Sí.